para quienes nos escuchan hoy, imaginemos por un momento dos escenas que son, bueno, completamente distintas, pero que parten exactamente de la misma premisa. Ajá, a ver. Escena A. Tenemos a un senador, digamos, miembro de un comité de inteligencia, Ajá. y sale de una reunión a puerta cerrada. Es una sesión confidencial donde acaba de descubrir que una guerra está a punto de estallar. Una situación gravísima, claro. Exacto. Y al cruzar la puerta, lo primero que hace es llamar a su broker, liquida todas sus acciones de aerolíneas y un mes después el mercado se desploma. Él salva su fortuna y como mucho se enfrenta a una multa de $200 y sigue en su puesto vivo sin nada. Y esa imagen contrasta brutalmente con lo que ocurre, o sea, al otro lado del río Potomac. Fíjate en la escena B. Un coronel del Pentágono asiste a esa mismita reunión, recibe el mismo informe clasificado, Sí, llega a su casa y le dice a su familia que vendan todo el portafolio de inversiones porque la situación se va a poner muy fea. El resultado para el militar no es una multa administrativa de $200. para nada. Se enfrenta a la prisión federal, a perder su carrera, su pensión y su libertad. O sea, la misma información, la misma acción, pero dos desenlaces que parecen de planetas distintos. Y esa es justamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Queremos desempacar esta ironía monumental. Que es fascinante, la verdad. Porque a primera vista, cualquiera que observe esto pensaría que es simplemente un error en el sistema judicial. Un descuido. Ok, vamos a desempacar esto, porque para mí es como jugar a un juego de mesa donde el jugador que redacta las reglas se otorga a sí mismo, no sé, una tarjeta de salida libre de la cárcel para no pisar nunca la casilla de castigo. Claro, mientras que al resto de los jugadores los expulsan de la partida simplemente por tirar malos dados. Es una locura. Totalmente. Y esa tarjeta de salida libre de la cárcel tiene nombres y apellidos legales. Hoy no vamos a quedarnos solo en el debate ético de sobremesa. Los documentos que estamos analizando diseccionan los textos legales que crean este abismo. Los textos reales. Exacto. Por un lado tenemos el Código Penal Federal, que rige al Poder Ejecutivo y a los militares con mano de hierro. Y por el otro, el famoso Stock Act. Ah, el famoso Stock Act. Sí, el marco regulatorio que el Congreso, pues, diseñó a su propia medida. La idea de este análisis es entender de dónde salió esta doble vara de medir, cómo funciona el mecanismo interno y cómo esto ha llevado la confianza pública a niveles históricamente bajos. Pero a ver, si la confianza está tan baja, la reacción natural es pensar que, en algún momento, alguien intentó frenar esto. Digo, recuerdo que hubo un escándalo enorme hace unos años, durante la presidencia de Obama, y se firmó una ley que supuestamente iba a limpiar todo este desastre. Te refieres al año 2012, la presión ciudadana y la tensión mediática sobre las fortunas inexplicables de algunos legisladores llegaron a un punto, de ebullición insostenible. Ajá. Eso forzó la creación del Stock Act, que significa Stop Trading on Congressional Knowledge, o detener el comercio con conocimiento del Congreso. Y en las conferencias de prensa, el mensaje fue súper triunfal. Me imagino, todos aplaudiendo. Claro, se anunciaba que a partir de ese momento, los congresistas tenían estrictamente prohibido usar información privilegiada para enriquecerse en la bolsa. O sea, parecía el fin del problema. ¿Qué falló entonces? ¿Pusieron algún agujero legal a propósito o qué pasó? Todo se reduce a la letra pequeña. El Stock Act, en su núcleo, realmente no prohíbe operar en la bolsa. Espera, ¿no lo prohíbe? No le impide a un legislador comprar acciones de las mismas empresas sobre las que regula. Lo que realmente exige es que reporten esas transacciones en un plazo de 45 días después de haberlas realizado. Un momento. ¿45 días? 45 días, sí. En el mundo de las finanzas, 45 días no es un trámite, es una vida entera. En ese tiempo una empresa puede triplicar su valor por un contrato del gobierno o puede quebrar. Exactamente. Un inversor con información previa puede comprar, esperar a que la noticia se haga pública, vender en el pico máximo de ganancias y, estar disfrutando de las ganancias en una playa antes de que el papeleo siquiera llegue a un servidor público para que alguien se entere. Es que la lentitud del reporte hace que la transparencia llegue cuando el negocio ya está cerrado, y la desconexión con lo que opina la ciudadanía es abismal. Los datos que revisamos de la Universidad de Maryland muestran que el 86% de los estadounidenses apoya una prohibición total y absoluta de estas operaciones. ¿86%? Sí. En un clima político donde parece imposible poner a dos personas de acuerdo en algo,
casi 9 de cada 10 exigen que esto se detenga. ¡Guau! Sin embargo, la penalización real por violar esa regla de los 45 días o por reportar tarde es una multa de $200. $200. O sea, eso es menos que una multa por mal estacionamiento en el centro de Washington. Sí. Para un congresista que está decidiendo sobre presupuestos de defensa que involucran billones de dólares y que maneja un portafolio personal millonario, eso ni siquiera califica como castigo. Es una tarifa de conveniencia. Una tarifa que muchos pagan con muchísimo gusto. Las fuentes nos dan un ejemplo contemporáneo y muy crudo. Durante las recientes votaciones de los presupuestos de seguridad para la asistencia militar a Ucrania e Israel, los registros muestran que al menos 25 miembros de comités de seguridad nacional compraron acciones de contratistas de defensa gigantes. No me digas. Sí, específicamente Lockheed Martin y Northrop Grumman. Y lógicamente los precios de esas acciones se dispararon en el momento en que esos presupuestos de miles de millones de dólares fueron aprobados. Entonces tienes a 25 personas que deciden exactamente cuánto dinero va a parar a las arcas de esas empresas, apostando su propio dinero a favor de esas mismas empresas. Así es. Y no hay arrestos. O sea, ¿cómo es que el Departamento de Justicia simplemente observa esto y no hace nada? ¿No pueden intervenir? El obstáculo legal es la prueba de intención. Para que un fiscal logre una condena penal bajo el Stock Act, se le exige un estándar probatorio casi imposible de cumplir. ¿A qué te refieres con casi imposible? Pues que tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, que el legislador usó específicamente la información clasificada de esa reunión a puerta cerrada para llamar a su broker. Claro. Necesitan probar lo que pasaba por su cabeza. Exacto. Si el legislador argumenta que compró acciones de Lockheed Martin porque leyó un artículo de opinión en el periódico esa misma mañana, el caso del fiscal se desmorona por completo. ¡Qué locura! Deja la situación en una zona gris. Es una inmoralidad a los ojos de cualquier ciudadano, pero un acto técnicamente legal. A ver, pero si la intención es tan difícil de probar en un día cualquiera, ¿qué pasa cuando ocurre un evento tan masivo que la intención parece obvia? Ajá. Estoy pensando en una catástrofe global. Hace unos años, justo antes de los encierros por la pandemia, recuerdo que hubo un éxodo masivo de acciones por parte de algunos políticos. El caso de Richard Burr, creo. Sí, el caso Burr, de 2020, es la prueba de estrés definitiva para el Stock Act. Richard Burr era entonces el presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Tenía acceso a la información más anticipada, detallada y clasificada sobre la amenaza del virus. Mucho antes de que nosotros supiéramos algo. Muchísimo antes de que el público entendiera la magnitud de lo que venía. Mientras el mensaje oficial a la nación era de calma, él liquidó entre 628,000 y 1.7 millones de dólares en acciones de su portafolio. Una liquidación total justo antes de que el mercado bursátil sufriera una de sus caídas más violentas en la historia reciente. Y recuerdo que cuando la noticia explotó, el FBI sí intervino ahí. Sí, claro que intervinieron. Allanaron su casa y le confiscaron el teléfono celular. Cuando leí eso en su momento, pensé, bueno, se acabó. Si el FBI se lleva tu teléfono, ya tienen el caso armado. ¿Qué pasó ahí? Simplemente no encontraron mensajes de texto comprometedores. No es que les faltaran mensajes de texto, es que chocaron contra una pared constitucional. Y lo fascinante aquí es entender de dónde viene esa pared. Se apoyaron en la cláusula de debate, o Speech or Debate Clause en inglés. A ver, ¿la cláusula de qué? La cláusula de debate. Históricamente, esta cláusula se incluyó en la Constitución estadounidense para proteger la separación de poderes. Su propósito original era evitar que un presidente autoritario mandara arrestar a los legisladores por lo que decían o debatían en el recinto del Congreso. O sea, era una defensa contra la tiranía. ¿Una herramienta diseñada para garantizar la libertad de expresión política? Exactamente. Pero en la era moderna, los abogados del Congreso han transformado esta cláusula en un escudo protector para los portafolios de inversión. No puede ser. El argumento que presentan es que cualquier informe clasificado que el senador lee y cualquier nota que toma en esas reuniones forma parte de su trabajo deliberativo legislativo. O sea, lo consideran parte de su debate. Sí,
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, que en este caso sería el Departamento de Justicia, no tiene autoridad constitucional para indagar en esos documentos ni usarlos como evidencia en un juicio. Es increíble. O sea, usan un escudo del siglo XVIII, que estaba pensado para proteger la democracia, para bloquear investigaciones financieras hoy en día. Lo bloquean por completo. Y a eso le suman la defensa mediática de siempre. Dicen cosas como, vendí mis acciones porque vi en las noticias internacionales lo que estaba pasando en Asia, no por el reporte clasificado. Claro, la excusa del periódico otra vez. Exacto. Y sin poder usar las comunicaciones internas del legislador como prueba debido a esta cláusula de debate, cualquier fiscal se queda sin herramientas. El resultado final fue que el Departamento de Justicia cerró el caso Burr sin presentar cargos formales. ¡Wow! Y al Senado simplemente le otorgó una absolución ética. Absolución ética. Es que no tiene pies ni cabeza. Pero, a ver, si esta cláusula constitucional hace que el Congreso sea prácticamente intocable, ¿cómo es que alguien en el gobierno llega a ser procesado por esto? Porque al principio mencionaste al coronel del Pentágono, en la misma situación. Sí. ¿Ellos no tienen acceso a estos vacíos legales o es que sus reglas son de otro universo? Pertenecen a un universo legal completamente distinto. Cuando salimos del Capitolio y entramos a las agencias del Ejecutivo o al Pentágono, el Stock Act desaparece. Allí gobierna el Código Uniforme de Justicia Militar y la sección 18.905 del Código Penal Federal. Reglas mucho más estrictas, me imagino. Extremadamente. Bajo estas reglas, un militar de alto rango o un director de agencia no recibe una palmadita en la espalda de un comité de ética. Las multas son severas. Se contempla hasta 1 año de prisión federal y se enfrentan a un despido fulminante con deshonra. Me imagino que para ellos la excusa de «lo vi en el noticiero de la mañana» no funciona para nada. No tiene ningún peso. Y esto es crucial. Para procesar a un oficial militar o a un burócrata del Ejecutivo, los fiscales no necesitan probar una intención maquiavélica, ni un plan maestro. El estándar legal se basa puramente en la apariencia de conflicto. ¿Apariencia de conflicto? Sí. Si tu posición te da acceso a información privilegiada y haces un movimiento financiero que genera la sospecha razonable de que te aprovechaste de esa información, eso es suficiente para iniciar una acción disciplinaria severa. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Claro, no tienes que haber ganado millones. El simple hecho de poner en duda la integridad de tu cargo detona el castigo. Es una diferencia monumental en la exigencia. Pasamos de «tienes que leerme la mente y probar mi intención» a «si se ve mal, estás fuera». Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo está diseñado el gobierno, hay una filosofía profunda detrás de esta simetría. La teoría constitucional dice que el poder ejecutivo, incluyendo a los militares, tiene la función de ejecutar las leyes y administrar el dinero público. Ajá. Si un funcionario de ese poder usa información secreta para ganar dinero en la bolsa, está comprometiendo la cadena de mando y la integridad operativa del país. Tiene sentido. Pero por el contrario, la teoría sobre el Congreso es que ellos son quienes crean las leyes. Y para hacerlo bien, argumentan que necesitan un flujo de información absoluto sin que un investigador externo esté vigilando por encima de su hombro. Ya veo. Y el argumento clásico del Congreso siempre ha sido, oye, no necesitamos investigadores internos porque tenemos el mecanismo de rendición de cuentas definitivo. Las elecciones. Si el pueblo cree que somos corruptos, pues que voten por otro. Sí, ese es el discurso. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque si miramos cómo funciona el reloj de la política, confiar en las urnas para castigar delitos financieros es una ilusión total. Un senador tiene un mandato de 6 años. Sí. Y en el mercado de valores, 6 años equivalen a varias eras geológicas. Un político puede usar información clasificada, duplicar su patrimonio en su segundo año de mandato, y para cuando finalmente le toca pedir votos 4 años después, la memoria colectiva del electorado ya sepultó esa transacción bajo miles de noticias nuevas. Es que la memoria política es súper corta y las ganancias financieras son inmediatas. Esa desconexión explica por qué el sistema electoral ha fracasado por completo en regular estas conductas. Y justamente porque las urnas no funcionan como filtro preventivo, la presión institucional está alcanzando un punto crítico. La gente se harta. Claro. Los documentos que analizamos apuntan a que entre 2025 y 2028
se está gestando una verdadera tormenta perfecta. La paciencia se agotó, y actualmente hay 25 proyectos de ley activos en los pasillos de Washington intentando cerrar esta vía de escape. 25 intentos diferentes, es bastante. Pero, ¿hay alguno que realmente tenga la fuerza para cambiar las reglas del juego? ¿O son solo más versiones del Stock Act disfrazadas con otros nombres? Bueno, hay uno que destaca y que concentra la mayor parte del debate. Formalmente se llama Restore Trust in Congress Act, algo así como la ley para restaurar la confianza en el Congreso. Aunque, como señalan irónicamente las fuentes, en los círculos políticos se le conoce extraoficialmente como el Pelosi Act. Ah, el Pelosi Act. Haciendo referencia al altísimo rendimiento histórico que han tenido las inversiones familiares de la expresidenta de la Cámara, supongo. Exactamente por eso. Ok, ¿y cuál es el mecanismo de esta propuesta? Digo, ¿cómo evita terminar en el mismo callejón sin salida de los últimos 10 años donde nadie es culpable de nada? Este proyecto cambia la jugada. Abandona la idea de simplemente reportar y pasa directamente a la prohibición. Se sostiene sobre 3 pilares muy agresivos. El primero es una prohibición total de operar con acciones individuales mientras está en el cargo. Y esto es vital, ¿eh? La prohibición incluye a los cónyuges y a los hijos dependientes. Ah, eso es clave. Eso corta de raíz el truco de yo no tomé la decisión de comprar, la tomó mi esposo mientras desayunábamos. Exactamente, bloquea la transferencia de responsabilidad familiar. El segundo pilar ataca el patrimonio que ya tienen antes de asumir el cargo. Exige una desinversión forzosa en un plazo de 180 días. A ver, para que quede súper claro, cuando decimos desinversión, ¿qué opciones les dejan? ¿Tienen que vender todo y guardar el dinero en efectivo bajo el colchón o qué hacen? No. El dinero se debe transferir hacia estructuras que anulen el conflicto de interés. Las dos opciones principales son, por un lado, los fondos ciegos, donde el legislador entrega su dinero a un gestor financiero independiente y pierde todo el derecho a saber en qué empresas específicas está invirtiendo su capital. Ajá, literalmente a ciegas. Y por otro lado, los fondos indexados. Hagamos una pausa rápida en los fondos indexados, porque escuchamos mucho sobre el famoso índice SP500 en las noticias financieras. ¿Cómo funciona eso como un filtro de ética para un político? Pues mira, un índice como el SP500 es simplemente un promedio de las 500 empresas más grandes de la economía. Si un legislador invierte su dinero ahí, está invirtiendo en el país en su conjunto. ¿Ok? Si le va bien a la economía general, su fondo crece. Ya no tiene un incentivo perverso para, digamos, favorecer a una farmacéutica o a un fabricante de armas en particular mediante leyes o presupuestos ocultos. Porque el éxito de una sola empresa no mueve la aguja de su patrimonio de forma significativa. Exactamente. Se alinean los incentivos del político con los del ciudadano común. Tiene toda la lógica del mundo. O sea, si el país gana, tú ganas. ¿Y qué pasa con el tema de las multas en este proyecto? Porque si las reglas son estrictas, pero la multa sigue siendo de $200, volvemos a la misma obra de teatro. Ahí entra el tercer pilar del proyecto. Las sanciones se vuelven letales para la ganancia financiera. La multa mínima sube sustancialmente a $1,000, pero la verdadera trampa para quienes violen la norma es que se confisca el 100% de las ganancias obtenidas en la transacción ilícita. O sea, a ver si entiendo. Si usas un reporte clasificado para ganar $500,000 operando en bolsa a través de un testaferro y te atrapan, la multa es de $500,000. Te quitan absolutamente toda la rentabilidad. Al confiscar toda la ganancia, la ecuación de riesgo y beneficio se rompe. Ya no es una tarifa por hacer negocios. El negocio pierde todo el sentido económico. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si alguien entre quienes nos escucha nos pregunta, oye, ¿es legal que un congresista use sus reportes de inteligencia para apostar en Wall Street? La gran pregunta. Sí, la respuesta técnica, la que está escrita en los libros de derecho bajo el Stock Act, es que está prohibido. Pero la realidad operativa, la que dictan los casos precedentes que hemos revisado, es que esa prohibición es un tigre de papel. Totalmente de acuerdo. Es una sugerencia educada que no tiene colmillos. Porque el dato que más resuena en toda esta investigación es que nadie en la historia ha sido condenado penalmente bajo este marco por enriquecerse con información privilegiada legislativa. Nadie. Es un vacío monumental en la rendición de cuentas gubernamental. Pero fíjate, la paradoja de esta inacción legal es que ha despertado una era de vigilancia ciudadana sin precedentes. Es verdad.
A falta de fiscales que puedan actuar, la tecnología ha tomado el relevo. Hoy existen plataformas públicas y gratuitas en Internet como un Usual Whales o Capital Trades que se dedican a rastrear y publicar en tiempo real las inversiones de cada representante político. Y ahí es donde las matemáticas exponen lo que la ley no puede castigar. Porque los números no mienten. Si uno analiza esas bases de datos y observa que ciertos legisladores logran rendimientos que superan por un margen gigantesco los resultados del índice S&P 500, año tras año, de manera constante, Ajá. la probabilidad estadística de que eso sea producto de una intuición financiera brillante o simple suerte es astronómicamente baja. Prácticamente imposible. La explicación más lógica, matemáticamente hablando, es que esos rendimientos excepcionales están siendo impulsados por el conocimiento previo de eventos clasificados. Claro, es la ciudadanía construyendo sus propios sistemas de auditoría. Pero antes de concluir hoy, creo que debemos mirar la otra cara de la moneda. Las fuentes plantean un dilema moral sobre las soluciones que se están proponiendo. Sí, un punto muy válido. Si todo este enojo público se traduce en la aprobación del Pelosi Act y de repente bloqueamos por completo el acceso del Congreso a las inversiones financieras tradicionales, ¿qué tipo de efectos secundarios podríamos desencadenar a largo plazo en el sistema político? Es una pregunta de fondo sobre los incentivos humanos. Los analistas plantean un riesgo real de consecuencias no deseadas. Si estableces un régimen draconiano, donde el servicio público requiere que una persona renuncie a la capacidad legal y transparente de generar riqueza en el mercado bursátil, el perfil de quienes deciden postularse al Congreso podría cambiar drásticamente. O sea, solo los muy ricos podrían permitírselo. Podríamos terminar con una legislatura compuesta únicamente por personas que ya son millonarias y no necesitan invertir, o por individuos dispuestos a estancarse económicamente. Pero el riesgo más oscuro es otro. ¿Cuál? ¿Qué pasa si, al cerrarles la puerta limpia y pública de Wall Street, terminamos empujando a los políticos malintencionados hacia métodos de corrupción mucho más sofisticados, opacos e imposibles de rastrear? Claro. Es el clásico problema de apretar un globo lleno de aire con las manos. Lo aprietas con muchísima fuerza, por un lado, intentando contenerlo, pero la presión solo hace que el aire busque salir violentamente por otro lado, deformando el globo. Exacto, no solucionas la presión, solo la mueves del lugar. Es un dilema estructural fascinante que cada persona tendrá que ponderar al revisar cómo evolucionan estas leyes. Por hoy, creo que la moraleja más práctica nos la regala la ironía de los propios textos que hemos desempacado. A ver. Si alguien entre la audiencia le ofrecen mañana postularse para senador, acepte de inmediato y disfrute de las llamadas matutinas con su broker financiero sin mucho estrés. Pero si le ofrecen un ascenso a general de 4 estrellas en el Pentágono, Uy, no. mejor vaya midiéndose las muñecas para ver cómo le quedan las esposas en caso de que decida jugar a ser adivino en el mercado. Es una diferencia de jurisdicción que ilustra perfectamente porque siempre debemos observar quién tiene la pluma cuando se escriben las leyes. Mantener el pensamiento crítico y seguir el rastro de los incentivos es la única forma de entender un mundo donde la legalidad técnica rara vez camina de la mano con la moralidad pública. Totalmente. Estoy convencido de eso. Regresamos al punto de partida. Misma información, misma acción, pero dos realidades completamente distintas. Gracias por acompañarnos en este análisis.